Entonces dijimos, che, a Ibarra lo mataron, obviamente fue un hecho lamentable, murieron muchos pibes, él políticamente se tuvo que ir, para mí fue el nacimiento de la carrera de Mauricio Macri, que hoy lo lleva a ser presidente de la Nación, y claro, más allá de la responsabilidad o no que pudo haber tenido, a él lo limpiaron, a él le formaron una comisión investigadora, a él lo sometieron a juicio político, y a él lo vapulearon, hasta lograron que sea escrachado por familiares de víctimas. Y yo pensaba con Romina, y tiene derecho a hablar, che, porque a él le pasó, y es como que es una misma película que estamos viendo. Y parece ser que no es la misma repercusión mediática. Yo no veo a las madres del dolor reclamando, haciendo marchas por la muerte de los pibes para que se haga justicia. ¿Qué pasa? ¿Es la gente la que no compra esta historia? ¿No quiere saber nada? ¿O son los medios que no le bajan línea a la gente para que realmente se ponga como nos tenemos que poner cualquiera cuando han muerto 5 pibes? Aníbal Ibarra, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo? Yo sé que no has hablado hasta ahora y te agradezco que hables con nosotros. Ya sé que muchos van a decir, bueno, Aníbal Ibarra, que le pasó lo que... Más allá de eso, ¿cómo estás viendo esto vos? Sí, a mí me parece primero que no hay que olvidarse, y lo señalabas recién muy bien en la introducción, que estamos frente a una tragedia donde murieron jóvenes y detrás de eso hay familiares, hay amigos, está la sociedad en general. Por eso me parece muy bien reflexionar, pero muy lejano a mí el de sacar ventaja política de una tragedia, porque por convicción primero, porque no lo haría nunca, y segundo, porque no voy a hacer lo que tanto critiqué que hizo el PRO. Claro, te lo hicieron a vos, vamos a decir la verdad, ¿no? Y lo que se hizo después también en otros hechos en la Argentina. Creo que hay que, la política, algún límite tiene que tener, y el de utilizar una tragedia, el dolor para sacar ventaja, me parece que es un límite que no hay que pasar. Dicho esto, me parece que podemos reflexionar para encontrar similitudes y diferencias. Uh-huh. Empiezo por algunas diferencias. Por ejemplo, la relación política con el lugar donde ocurrió. Ibarra no se casó en Cromañón, Ibarra no festejó ningún triunfo electoral en Cromañón, Ibarra no tenía ningún funcionario o legislador que participaba familiarmente de la administración del lugar. El gobierno de Macri sí, Macri se casó allí, era su búnker y tiene la vinculación política con ese lugar. Con esto no quiero después, cada uno sacará conclusiones, simplemente estoy marcando diferencias, no por esto, bueno, entonces juicio político, no, estoy marcando similitudes y diferencias, ahí van diferencias. Es más, si yo me hubiera casado en Cromañón, si yo hubiera hecho el búnker mío político en Cromañón, o hubiera tenido algún legislador vinculado, a mí me fusilaban en la plaza pública en 4 horas, dicho esto. Después, en cuanto a reacción por parte del gobierno, yo en lo inmediato me acuerdo, pasé toda esa noche en Defensa Civil organizando la emergencia, hablé con algunos medios desde allí, a los 2 días, el primer día hábil después, que creo que fue el 2 de enero, de una conferencia de prensa, recibí a todos los familiares, hablé por todos lados donde tenía que hablar, nunca jamás, de ahí en adelante, salvo en los aniversarios, siempre di la cara y di mi posición en un hecho doloroso. No me fui a Estados Unidos, como se fue Larreta, no guardé silencio, no mandé nunca a ningún representante mío, sea ministro, secretario, lo que fuere, hablar por mí. Siempre fui yo el que habla. Acá, nada, silencio de radio, como si no hubiera pasado nada. Además, yo hice renunciar en forma inmediata por la magnitud del hecho, no porque pensara que estaba la responsabilidad del ministro, del secretario en aquel entonces, o subsecretario, sino por la magnitud del hecho. Renunciar acá, no solo no renuncian, sino que parece que está todo bien. Y desde la política, enseguida comisión investigadora, juicio político, destitución. Con lo cual, creo que fue uno de los hechos primeros y relevantes sobre la utilización de un juicio político para una destitución. Digo ahora porque tenemos el caso Brasil con sus diferencias, pero también hay un parlamento que le intenta iniciar un juicio político a Dilma Rousseff.
digo porque se han sucedido varias de estas cosas. Después, yo concurrí a la legislatura, fui yo personalmente en 2 sesiones, estuve horas y horas respondiendo a todas las preguntas que se hicieron del jefe de gobierno. Acá, insisto, el PRO ni aceptó que concurrieran al recinto ningún funcionario y además, no, como dijimos antes, no conformó ninguna comisión investigadora y bueno, frenó todo allí. ¿Y por qué, Aníbal? ¿Por qué esta actitud? O la última es la reacción de los medios. La reacción de los medios fue de un linchamiento político donde, así como ahora está todo bien, bueno, no pasa nada, no está en la cuestión mediática, en aquel entonces no solo estaba, y a ver, era un hecho tremendo de magnitud, pero iba más, donde había, por ejemplo, subcomisarios o comisarios de la comisaría, no importaba, era el gobierno de la ciudad. Después, en cuanto a similitudes, y en uno y otro había exceso de cantidad de gente, en uno entraron bengalas, en otro entraron drogas, y en digo, con una particularidad en donde el gobierno intentó tapar el número. Nosotros no intentamos tapar nunca nada, nunca me allanaron con relaciones de tema la jefatura de gobierno, porque entregamos inmediatamente a la justicia, y es más, cosas que no nos habían pedido, pero que entendíamos que podían tener vinculación, la entregamos, con lo cual la actitud del gobierno fue totalmente distinta. Acá allanaron porque no le entregaban información. Entonces, digo esto porque me parece que hay muchas dudas, creo que hay que ser prudente, hay que esperar la investigación, creo que el juez está muy por delante de lo que está la política y lo que está en los medios. Si es más, si el juez no avanzara o el fiscal no avanzara, creo que esto ya estaría terminado en términos de agenda, digo, hay que ser prudente, hay que exigir la investigación a fondo, pero hay algunas certezas. La política en silencio, cosa que, digamos, todos los discursos que hicieron contra mí y contra el gobierno en aquel entonces, hoy son 180 grados. Yo escucho, y no, mira, ahora no podemos controlar, ¿cómo vamos a controlar? Y lo que pase adentro no es culpa del gobierno, es culpa del organizador. Primero que yo no estoy de acuerdo, pero si así fuera, 12 años después se dan cuenta de ese argumento. ¿Por qué? Porque el PRO evidencia una cosa: cuando quiere voltear un gobierno toma una actitud, y cuando quiere defenderlo toma la actitud exactamente contraria en hechos similares. Y creo que no está bueno ni una cosa ni la otra. No está bueno sacar ventaja política y querer echar un gobierno, ni está bueno tampoco hacer todo en función de la protección. Porque ¿sabe qué? Yo no le digo juicio político a Rodríguez Larreta, no, yo soy un convencido que a los cargos selectivos se llega con el voto y se va con el voto. Sí. Y si en algún momento hay un juicio político, ¿sabe qué? Y creo que eso hay que pensarlo hacia adelante. Bueno, si una legislatura cree que a Dilma Rousseff, que sacó 50 y pico de millones de votos, hay que echarla, o yo que había sacado el 54% hay que echarlo, que lo ratifique la sociedad con un voto, se hace un referéndum, ¡pum!, y se acabó. Entonces evitamos esta cuestión de utilizar cualquier situación para cambiar un gobierno, y me parece que hay mucho de esto. Por eso digo prudencia, sí investigar a fondo, pero cuánta hipocresía, ¿no?, de lo que se hizo hace varios años, y hoy los mismos miran para el costado y aquí no ha pasado nada. Y eso que les voy a decir una gran diferencia, que es una cuestión técnica. Por ahí en 15 segundos voy a intentar aclararlo, de diferencia. Hay lugares donde se podía hacer recitales, donde hoy se pueden hacer recitales, y hay otros lugares en que en una cancha de fútbol no se pueden hacer recitales. ¿Cómo? Sí, ahí tiene que pedir permiso, claro. El gobierno se entera y le da la autorización. Pero en una cancha se hacen partidos. En la 9 de julio usted no puede hacer recital. ¿Cómo que no? Sí, claro, tiene que ir a pedir permiso, el gobierno se entera, le exige... Bien. Después, en los teatros, en los boliches, se podía hacer recitales, con lo cual el gobierno en aquel entonces no estaba ni enterado que se iba a hacer un recital de Cromañón, que podía hacerse 50 al año, 2 o 180, no importa, pero no se enteraba. ¿Por qué? Porque no tenían por qué avisar. Acá sí, o sea, el gobierno se enteró, le dio la autorización para hacerlo en Costa Salguero, porque no podían originalmente, no es un lugar que se pueda hacer, pero le da la autorización, y lo que habría que ver, a ver si después verifican que se cumplan las cosas que le exigen. Esto es lo que está investigando Casanelo, digo, y me parece que por eso hay mucho run entre la relación de la prefectura con el lugar, con estos empresarios, que además dicen echarle la culpa, la verdad, que a las fiestas electrónicas me parece no son algo tan primario y tan absurdo, porque si no hubiera una voracidad por el negocio, y
ponen tanque de agua. Me parece que sí es fundamental lo que fue la actitud de la política y de los medios. Hoy hay una oposición que la verdad que es mucho más responsable, no busca el salvajismo por cualquier motivo. Macri es cierto que tiene mayor presencia en la legislatura y con eso bloquea cualquier cosa. Lo que sí digo, olvidemos de la búsqueda de la coherencia en la política. Entonces, si yo estoy de un lado y quiero voltear a un gobierno, avanzo y digo, qué chiquita las pastillas, las bengalas, no me importa, y la responsabilidad, y no de ningún funcionario, y va a arribar. Y si yo quiero proteger al Rodríguez Larreta, y digo, no se puede, mira, está todo bien, aun cuando sea el lugar por excelencia del PRO, porque ese lugar era el lugar por excelencia del PRO. Esto es lo que digo, se casó el jefe de gobierno allí, era el búnker, y sin embargo, y es más, la administración del lugar con todo esto, tenía vínculo político con el PRO. Entonces, sí, además no hay una legisladora cuyo marido es... Olledo. Por eso digo el vínculo político. Entonces, había alguien que estaba en la administración vinculado con el PRO. Entonces, nada de esto había en aquel entonces. Sin embargo, fue tremendo. Claro, evidentemente el número de víctimas fue muchísimo más grande en aquella circunstancia. Ahora, como ustedes bien dijeron, acá no es un tema de número de víctimas, 1, 10, claro. En realidad, digo, tanto para el derecho penal como para el concepto, es exactamente lo mismo, más allá de que nos alarme más y con justa razón. Ahora, por eso me parece que hay que manejarse con prudencia. Yo no voy a tratar de sacar ventaja en ningún contexto. Sí pido que se haga una investigación a fondo, sí pido ser prudentes y tratar, aunque nos cueste, de buscar la coherencia. Y yo, si en aquel momento critiqué duramente que se utilizara una tragedia para la política, para voltear un gobierno, no voy a hacer lo mismo, y por eso digo, no, acá no hay que voltear ningún gobierno, acá hay que exigir la investigación. En todo caso se dirán quiénes son los responsables, etcétera, pero a Rodríguez Larreta, en todo caso, hay que ganarle en las urnas, porque eso es lo que corresponde en un Estado democrático. Y bueno, por eso por lo menos no digo que lo consiga, pero intento buscar la coherencia por lo menos. Aníbal Ibarra, te mando un abrazo, muchas gracias. Saludos, adiós.